Hoy vamos a estar hablando sobre la vida democrática y la pedagogía. Entonces, para ello eh, es necesario o es importante entender que todos nosotros necesitamos aprender y necesariamente tener en cuenta las ideas que están arraigadas desde la infancia para poder ejercer una vida democrática que sea saludable en un momento determinado. La pedagogía se encargará de desarrollar algunas premisas básicas que nos van a permitir a nosotros individuos desenvolvernos en esta sociedad, y por ello pues entonces establecemos esa relación o ese vínculo con, con este tipo de temática. Entonces recordemos que nosotros hablábamos que democracia era gobierno del pueblo, el poder del pueblo, pero no solamente podemos tener en cuenta desde ese tipo de definición griega, sino también la podemos entonces entender para designar una forma de organización política como tal, sino además como la forma de convivencia y organización social. Aquí dice menos vertical y más horizontal, o sea, donde todos podamos estar bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y asimismo podamos desarrollar ese tipo de democracia o de participación activa en la toma de decisiones frente a lo que se presente en nuestro país. Como necesitamos nosotros manejar y entender la importancia de la pedagogía dentro de la vida democrática, entonces la definición como tal viene también desde el griego. Entonces paidos, que significa niños, y como tal agogía, que significa llevar o conducir. Entonces como tal sería conducción del niño o guiar o llevar al niño. Entonces, si vamos a hablar sobre esa importancia de la pedagogía frente a la vida democrática, entonces entendamos primero que la pedagogía permite el desarrollo de habilidades para la vida democrática, que también los aprendizajes que se dan estarán relacionados con la búsqueda del desarrollo de la autonomía moral, y se encargará de desarrollar algunas premisas básicas que nos permiten, entonces, como ya lo había dicho anteriormente, que nos permitan a los individuos desenvolvernos en esta sociedad. Entonces, la democracia como forma de vida. Entonces, si nosotros relacionamos esa pedagogía, ¿sí?, el de poder conducir al niño a una vida democrática, es necesario entender que hay ciertos requisitos o ciertos parámetros que debemos manejar. Entonces, requiere que busquemos caminos y herramientas en los que las personas seamos ¿qué? Electoras, pero también seamos ciudadanas o ciudadanos activos, con un ejercicio pleno de todos nuestros derechos y deberes, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos hablando de que la democracia es parte de nuestra vida, puede ser parte diaria, pero en este caso, ¿qué es lo que queremos nosotros destacar? Que dentro de esa forma de vida nosotros debemos establecer a la pedagogía esencialmente como esa que nos va a permitir a nosotros formarnos, y también que nos va a permitir a nosotros guiar a los niños, a los jóvenes, a reconocerse primero como ciudadanos, pero también reconocer que hacen parte de una sociedad que tiene diferentes tipos de problemáticas, pero que también tiene diferentes alternativas para poder solucionar dichas problemáticas. Entonces, desde esa democracia como forma de vida y la importancia de la pedagogía, desde el término que vimos, desde el griego, de conducir, de guiar al niño,
de llevarlo a un conocimiento, pero ese conocimiento va a ser de qué, de acuerdo a unos principios éticos y morales. Entonces, pero también participativos, donde la base principal va a ser la familia. Entonces aquí vemos que la familia tiene una función de socialización primaria que permite establecer los primeros patrones de conducta con relación a las figuras de autoridad. Resulta que algo muy importante que todos nosotros debemos saber es que en medio de la familia se debe inculcar el respeto a esas figuras de autoridad. Entonces ahí vemos padres, ahí vemos tutores, pueden ser profesores, puede ser policía, ¿sí? Pueden ser esas personas que de una u otra manera tienen que rendir cuentas de lo que nosotros hagamos, de nuestras palabras, de nuestras acciones en medio de un lugar o espacio determinado. Entonces la familia es la que debe comenzar a establecer los diferentes patrones de conducta, pero conductas que permitan regular no solamente el comportamiento en familia, sino también como un futuro ciudadano que va a tener la oportunidad de participar en las diferentes tomas de decisiones que se pueden tener en un momento en nuestro país. Entonces vemos ahí esta imagen para reflexionar sobre la importancia de dar lugar a ese ejercicio democrático, ¿sí? A esa participación activa de la familia y de cada uno de los miembros para tomar decisiones que beneficien no solamente a los padres o a las autoridades, sino a todos, en este caso también a los hijos. Y si habláramos ya de la sociedad, pues entonces que no solamente beneficiara a los que nos gobiernan, sino también a los ciudadanos que fueron quienes los eligieron. Aquí entonces hay algunas normas, ¿sí? O hay algunos elementos que nos permiten evidenciar de qué manera nosotros practicamos o tenemos esa vida democrática en la vida diaria. Entonces, cuando reconocemos que somos iguales en la familia, cuando nos escuchamos, cuando participamos, entonces aquí hay un ejemplo en la toma de decisiones, en el gasto familiar, en las tareas de la casa, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando somos responsables. Entonces esto también es importante resaltarlo. Cuando nos cuidamos, cuando resolvemos las diferencias, buscando el diálogo y el consenso. Recuerden que estos también son ejes importantísimos en la hora de solucionar conflictos. Entonces, sin utilizar la violencia aquí, sin ningún tipo, ni física, ni emocional, ni sexual, ni económica. Nos respetamos, entonces ese respeto va hacia nuestra familia, pero también absolutamente para todas las personas que nos rodean o con las que nosotros nos relacionamos. Vivimos en armonía cuando nos aceptamos como somos y aceptamos que podemos ser diferentes, y cuando nos amamos y nos divertimos. Entonces ahí la democracia comienza en casa. Aprendizajes básicos que todos debemos tener en cuenta como base de la política y de la economía. Entonces, aprender a decidir en grupo. Entonces, aprender a cuidarnos y a cuidar el entorno. Aprender a valorar el saber social. Entonces ahí vamos a estar encontrando importantes aprendizajes para el desarrollo de la democracia en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, pero hablamos de aprendizajes, por eso es necesario hablar de pedagogía, donde se nos va a dar cierta base o ciertos elementos que nos van a permitir a nosotros desarrollarnos en la vida participativa y democrática. Entonces aquí aprender a decidir en grupo. Entonces buscar participación directa e indirecta de todos los que comprometen la decisión, la concertación
genera obligación y sirve de orientación para el comportamiento. Entonces debe darse un aprendizaje para tomar decisiones que tenga que ver con el grupo social en general. La concertación, es decir, el interés compartido, nos conducirá hacia decisiones más justas y reflexivas. ¿Sí? Entonces, cuando todos tomamos parte en la decisión, nos comprometemos de lleno con ella y esta decisión, si es concertada, pues mejora el grado de convivencia dentro de la sociedad. Aprender a cuidarse y cuidar el entorno. Entonces, cuide, proteja y respete su vida y la de los semejantes. Rechace los actos violentos contra sí mismo y de los otros. No haga justicia por mano propia. Preserve y haga buen uso de los recursos naturales. Entonces aquí importante la autoestima para el nuevo ser social que se está formando, si hablamos desde la niñez. Y pues cuando existe también amor propio, pues existe amor para con los semejantes. Esto crea un sentido de responsabilidad consigo mismo y con los demás, pues nosotros nos reconocemos en ellos. Entonces, a partir del autoconocimiento y la autorregulación, nosotros podemos entrar en el trato con el entorno y pues en este caso en el cual nosotros nos encontramos. O sea que en este caso, cuidar nuestro medio nos proporciona el ambiente vital que necesitamos para desarrollar nuestras potencialidades. Entonces, cuidar el medio en el que vivimos es cuidar de nosotros mismos. Eso debemos entenderlo, debemos vivirlo, practicarlo, cuidar lo que nos rodea. Defender y preservar el entorno es defendernos y preservarnos a nosotros mismos. Cuidar de del medio natural en el que nosotros vivimos también es importante. Y luego entonces vamos a aprender a valorar el saber social. Entonces ahí encontramos valorar las costumbres, tradiciones e historia. Pues entiende que el ser humano no solo cambia biológicamente, sino también se transforma culturalmente, comprende que sus saberes y conocimientos son tan valiosos como el de los otros. Entonces ahí vemos la imagen, ¿cierto? Territorio ancestral. En Colombia viven 103 pueblos indígenas. Eso como hace parte de esas costumbres y tradiciones que nos identifican como colombianos. Entonces, el encontrarnos con los demás fortalece nuestra confianza en el ser humano. El conocer la evolución social y cultural, pues también valorar los diferentes saberes nos permitirán entonces que observar lo bello de la creación humana y lo increíble que es este valor. El ser humano pues se transforma, como ya les había dicho, y con él se transforma su entorno. Si en este caso, si esta se realiza racionalmente, pues reconoceremos en nosotros la esencia divina o esa esencia espiritual que también está muy marcada en esos territorios ancestrales o en algunas tradiciones y costumbres que hacen parte de nuestra vida. ¿Sí? Y que lógicamente también se debe valorar dentro de ese ambiente democrático, participativo, de respeto, como ciudadanos, pero también como individuos y también como comunidades en general. Entonces, apreciar el conocimiento ajeno también es importante, tenerlo en cuenta, apreciar ese conocimiento para ser reconocido de la misma forma. Solo que se valora pues a los demás, ese valor puede también ser valorado de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pero también a lo que los demás nos ofrecen. Entonces esos saberes autóctonos, eso que viene muy arraigado también en nuestros ancestros, también es necesario respetarlo. Eso hace parte de ese ejercicio de esa vida democrática, donde todos vamos a tener los mismos derechos, pero también los mismos deberes.